Bueno, nuevamente entonces, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes este encuentro donde vamos a charlar algunas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo en general y con el liderazgo político en particular. Con varios de ustedes, con algunos de ustedes, hemos tenido oportunidad ya de compartir otros espacios. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fernando Grosso, soy vicerrector de la Universidad Abierta Interamericana y colaboro con la Fundación Apolo, coordinando su diplomatura en pensamiento y acción política. Me especializo en temas de liderazgo, de formación de equipos y de motivación de personas en general. Y bueno, precisamente en esta reapertura de esta diplomatura, que ya venimos trabajando con varios de ustedes desde principios de año, se nos ocurrió generar este espacio para poder compartir algunas ideas y a la vez también mostrar algunas líneas de trabajo de cómo vemos esta cuestión que tiene que ver con el liderazgo en general, como les decía recién. Me gustaría, antes de empezar con la presentación, que por supuesto pueden interrumpirla en el momento que lo consideren oportuno, pero antes de meternos en tema, me gustaría que cualquiera de ustedes, el que tenga ganas, me contara por qué fundamentalmente, insisto, aquellos que no están participando aún de nuestra Diplo, me contaron por qué se sintieron movilizados por esta charla de liderazgo político y, si lo quieren, qué significa para ustedes el liderazgo, qué es lo que los convoca. A ver quién tiene ganas de compartir su idea. No, anímense, cuéntenme algo, si no, es un podcast, me dedico a hablar yo. A ver, Buenas tardes, profe, Buenas ¿cómo le tardes. va? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto de verlo y un gusto de participar de este encuentro. Particularmente vi sus publicaciones anteriores, pero por motivos de trabajo no podía participar de este tipo de talleres y sinceramente hoy que puedo vi su publicación y la verdad que es seguir aprendiendo, es seguir escuchándolo, es seguir eh, utilizando y aprendiendo, investigando nuevas herramientas también que nos puedan servir no solamente para el ámbito social, sino también en el ámbito político en particular, que es lo que a mí realmente me interesa porque incursiono también en el ámbito político. Bueno, buenísimo, bienvenido entonces y espero que sea un buen primer paso para que te sirva en esto que me decís de, por supuesto, seguir aprendiendo e incorporando cosas. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Sí, no sé, a Buenas ti. tardes, ¿Cómo andás, soy Verónica? Verónica. Muy bien, soy de la provincia del Chaco, que en este momento tengo el honor de poder participar de estas diplomaturas, ¿no? Así que bueno, más que nada me encantó el tema de liderazgo porque liderar no es solo llevar un pensamiento, sino que es acompañar a un grupo de personas. Y eso es lo que me motivó, digamos, a presenciar estos talleres. Bueno, perfecto, me alegro mucho que tenerte aquí, Verónica. Espero que te sea provechoso este encuentro. Para mí, insisto, ¿no? Esto es un gusto estar con ustedes hoy aquí. ¿Algún comentario más? Si no, Muchas ya nos metemos de lleno en lo nuestro y por supuesto, como les decía, podemos interactuar en el momento que cada uno lo juzgue adecuado. Vuelvo a compartir pantalla. Les pido sí que cuando alguien quiera hacer algún comentario mientras está la pantalla de fondo puesta o levante su mano mediante la plataforma o directamente abre el micrófono y pregunta.
porque yo ahora compartiendo pantalla no tengo la posibilidad de verlos, como seguramente saben. Bueno, vamos entonces a meternos en esta problemática, llamémosle así, que es el liderazgo en términos generales como fenómeno social, pero ante todo, y de esto vamos a charlar creo bastante, como fenómeno individual, ¿sí? Por más que resulte tal vez sorprendente, al menos en el inicio, esta afirmación. Y desde allí vamos a bajar algunas cuestiones que tienen que ver en particular con el ámbito político que los convoca a varios de ustedes, como recién me decía. Ustedes son, por lo que estaba viendo así, muy jovencitos, decididamente jovencitos, y la referencia que les voy a hacer es bastante antigua, pero por ahí algún cultor del viejo cine ubique la imagen esta. ¿Alguien ubica de qué película es la imagen esta? A ver, dígame. ¿Alguien ubica de qué imagen es la película esta? Debe tener que ver con Ulises, ¿no, Fernando? ¿O no? Más o más o No, más o nada más. que ver. Más o Más o menos. más o más o Más o más o más. menos. O más. Ya vamos. Les aclaro que tampoco es una película contemporánea mía, simplemente como No, ese tiene su tiempo. No, 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 tiene sus añitos. En todo caso, cuando se estrenó yo debía ser un bebé, pero sí, debía ser un bebé cuando se estrenó. Pero como siempre me gustó el cine épico, un par de veces al menos la he visto y es un clásico de esto. Bueno, miren, para aquellos, insisto, son muy jovencitos, por ahí ni siquiera la tienen registrada, esta imagen que estamos viendo es de una película estrenada hace ya más de 60 años, durante la década del 60, casi 60 años, que se llama Espartaco, ¿sí? Cuyo actor protagonista, que se lo ve aquí en primer plano en la imagen, es un mítico actor hollywoodense que era Kirk Douglas, ¿sí? Más actual para aquellos más jóvenes, el padre de Michael Douglas, ¿sí? Bueno, en uno de sus grandes protagónicos y también en una de las grandes películas épicas de aquella época y de todos los tiempos, porque ya es de alguna manera un clásico, Espartaco, vamos a cortar un poquito así los miramos. Espartaco, no sé si conocen la historia, la película refleja de alguna manera un hecho real. Espartaco fue un personaje histórico que allá por el año 70, antes del inicio de la era cristiana, es decir, hace más de 2000 años, encabezó una famosa rebelión de esclavos contra el Imperio Romano. No sé si alguien conoce la historia, más o menos, más allá, digo, de la película, ¿alguien tiene clara más o menos cómo es la historia? Sí, 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 aproximadamente, muy a grandes rasgos, ¿no? Que fue una bien, revuelta general de bien. los esclavos de Roma contra el Claro, imperio. claro, exactamente. Bueno, la historia es más o menos así. Los romanos en la entonces República todavía, la entonces República Romana todavía en su modelo, ¿sí? De expansión, normalmente lo que hacía era cuando conquistaba algún pueblo, los que caían prisioneros eran tomados como esclavos y si tenían habilidades o pintaban como para tener habilidades guerreras, los entrenaban para ser gladiadores. Y efectivamente esto ocurrió con Espartaco, un esclavo de Tracia, ¿sí? Un habitante de Tracia, que uno de los territorios conquistados en aquel momento por Roma, que pasaría a convertirse en provincia romana, y Espartaco como tal es capturado y entrenado como gladiador. Bueno, en un determinado momento se produce, empieza a producirse una revuelta en Carara por este esclavo Espartaco, que para sorpresa, ¿sí? Que de los mandatarios de la República Romana, lo que en principio parecía una simple rebelión focalizada, comienza a extenderse, y Espartaco termina formando un gran ejército para la época.
Un ejército, por supuesto, desordenado, un ejército más tipo orden que otra cosa, pero realmente amenazante. Dicen algunas crónicas históricas que en un determinado momento llegó a reunir más de 100.000 esclavos, que para la época era un montonazo en términos de ejército, para asediar a Roma. En realidad, lo único que quería Espartaco era poder escaparse, y con su ejército lo que compartían era la idea de poder escaparse a algunos territorios que todavía no estuviesen conquistados por Roma, de manera tal de poder recuperar su libertad. Lo cierto es que, para no sobreabundar en el dato histórico, después de, durante 2 o 3 años, recorrer victorioso todo lo que hoy es la península itálica, cuando estaba a punto de escapar, aparentemente, al norte de África, finalmente es rodeado por los ejércitos romanos, en este caso ya mucho más numerosos, por supuesto mucho más disciplinados, y para ser concreto, lo hacen pelota. ¿Sí? Me permite. Derrotado, ¿sí? Derrotado por completo por la lógica superioridad militar. La historia, para aquellos que aman las rebeliones, no tiene un final feliz, y la película, por supuesto, más allá de su épica, tampoco. Pero quería reflejarles uno de los momentos finales de la película. Después de la batalla final, donde el ejército de Espartaco es derrotado, en un determinado momento se encuentran en una suerte de claro, de un bosque, ya de la playa, todos los que habían sobrevivido, los pocos que habían sobrevivido a la batalla, entre los cuales estaba Espartaco, y viene el general romano, ¿sí? Viene el general que lo había derrotado, uno de los cónsules de la República en ese momento. Claro, Espartaco casi como que era una leyenda, pero en realidad, imagínense que en esa época, donde por supuesto no existía Instagram, ¿sí? Ni ninguna de las redes, ¿quién era Espartaco? La verdad que no lo sabía nadie. Se hablaba de Espartaco, de Espartaco, de Espartaco, pero ¿quién es Espartaco? Y los romanos, obviamente, ya con la sangre en el ojo, después de un par de años de zozobra, la pretensión que tenían era, obviamente, vengarse y darle un castigo ejemplar. Entonces, en la peli, viene el general romano, encara a todos los esclavos que estaban ahí sentados, encadenados ya en ese claro, y dice, bueno, aquel que me entregue, si me entregan a ese esclavo que se hace llamar Espartaco, o me muestran fehacientemente su cadáver en batalla, les voy a perdonar la vida a todos. Volverán a ser esclavos, por supuesto, volverán a los sitios con sus amos, aquellos que sean perdonados, pero les voy a perdonar la vida a todos. Solamente vamos a ejecutar a Espartaco. Ahora, si no me lo entregan, si no me dicen quién es Espartaco, los vamos a crucificar a todos. Y ya en ese momento lo que estaba claro que con los romanos, y más cuando eran victoriosos, no se jodía, sí, efectivamente era una amenaza cierta. El protagonista, en este caso Espartaco, ante la amenaza, mira alrededor a sus hombres, a los que habían quedado, y hace el amague de pararse. En el momento en que se va a parar y se va a entregar, se va a identificar y se va a entregar, se para uno de sus subordinados y dice, yo soy Espartaco. Y algunas personas más allá se para otro y dice, yo soy Espartaco. Y se para otro de más atrás y dice, no, yo soy Espartaco. Y otro dice, no, yo soy Espartaco. Y así, uno a uno, se van parando hasta que esos cientos de hombres, ¿sí?, que habían estado allí se ponen de pie diciendo, yo soy Espartaco. Como les decía, la película no tiene un final feliz porque efectivamente los romanos los crucifican a todos. Y el final de la película es una larga fila de cruces con todos los esclavos
Espartaco consigue finalmente, de todas maneras, que su mujer y su pequeño hijito se salven, con lo cual queda eso como mensaje positivo de la película. Pero ¿por qué les traigo este momento? ¿Sí? Hablando de liderazgo, precisamente. Pues más allá de la narración, más allá del juego, ¿sí? Más allá del juego de la narración, hay una cuestión fundamental. ¿Qué es lo que moviliza a esos hombres a entregar su vida? A entregar su vida, y aparte de una manera que iba a ser súper cruenta, en términos de lo que también para ellos había sido circunstancialmente durante un par de años su jefe. Y aparte, vuelvo a insistir, inclusive entre esas decenas de miles de sublevados, algunos ni siquiera sabían quién era Espartaco. ¿Por qué se produce esa entrega? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué se había construido allí? A ver, ¿quién me quiere compartir alguna opinión? ¿Cómo lo sienten? Por lo pronto, pareciera una lealtad, ¿no? Una relación de lealtad Ajá, hacia, ajá, hacia, lealtad. hacia quien había sido su jefe circunstancial, ¿no? Como acabas de decir, Fernando. Por supuesto, por supuesto. Aflora allí, y siguiendo lo que decía Julio, aflora allí uno de los elementos centrales de la construcción de cualquier tipo de liderazgo, que es un camino de ida y vuelta entre la confianza que yo brindo y la lealtad que recibo como reciprocidad. Todo vínculo social, y por supuesto que el liderazgo no es otra cosa que un vínculo social, siempre implica una relación de reciprocidad. Y en términos de valores, ¿sí? Como está diciendo, como está escribiendo Sofía en el chat, en términos de valores, esta relación de reciprocidad se construye sobre dos pilares fundamentales: la confianza que brindo o que inspiro y la lealtad que recibo como consecuencia. El liderazgo, ante todo, siempre es un fenómeno emocional. Creo que esto está claro, pero no podemos perderlo de vista. Y el liderazgo más fuerte es aquel que es capaz de generar identidad. Identidad a partir de qué? De una visión común, que recién también alguno de ustedes lo decía. La visión común en este caso era la idea de libertad. Algo que trascendía a cada uno de esos hombres individualmente y los hacía sentir como un único cuerpo, reflejado en la figura de su líder. Y esa visión compartida a partir de estos valores en los que se cimentaba era la idea de la libertad. Lo de la Es más, narrativa, pareciera que era más importante que la vida misma, ¿no? Porque por supuesto que sí, es que cuando hay un valor superior, ¿sí? Nada puede superar la idea de ese valor. La idea de Espartaco, o esta narración de Espartaco que les compartía, es simplemente para instalar una primera idea, porque normalmente a mí me ha tocado muchas veces y en distintos ámbitos trabajar en la formación de líderes, y uno habitualmente escucha cosas o recibe expectativas que dicen, no, bueno, porque yo quiero ver cuáles son las prácticas o cuáles son las técnicas. Y, ojo, nosotros podemos hablar de un montón de prácticas efectivas y algunas las vamos a mencionar hoy, pero nunca perdamos de vista, y permítanme que trate de instalar esto como primera idea compartida, nunca perdamos de vista que en definitiva no se es líder por lo que se hace, sino que ante todo se es líder por lo que uno es. Por eso hoy les decía que más que un proceso social es ante todo un proceso individual, porque por más que parezca una verdad de perogrullo, yo no le puedo transmitir a nadie lo que no tengo para mí mismo. Podemos decir
en todo caso, y si vamos a ser un poquito críticos, porque para eso estamos, que de todas maneras, más allá de haber inspirado esta visión común de ser representativo, en definitiva, Espartaco tampoco era un gran líder porque le faltó algo fundamental, que en este caso es el pensamiento estratégico, ¿sí? Yo personalmente insisto mucho en esto y a veces se confunden roles, sobre todo en estos terrenos de corte social, político, ¿sí? Como decíamos hoy al principio. Ojo muchachos, y permítanme en esto poner otro título por ahora para dejarlo picando. No necesariamente los buenos líderes son buenos estrategas. Y por supuesto que no necesariamente los buenos estrategas son buenos líderes. Lo ideal, la conjunción de ambas cosas, es lo que hace realmente a la construcción de un liderazgo sustentable, de un liderazgo que tiende a perdurar en el tiempo y que tiende, como digo habitualmente también, a dejar algún tipo de legado, es decir, a crear no seguidores, sino a crear nuevos líderes que en algún momento puedan tomar la bandera. Esos son los grandes líderes, ¿sí? Pero allí tiene que haber esta conjunción. A veces, no solamente en el ámbito social y político, en muchos ámbitos organizacionales e institucionales, se reputa o se caracteriza como grandes líderes a tipos que son en todo caso extraordinarios estrategas, pero que no son buenos líderes. Que no son buenos líderes porque, permítanme decirlo así, no generan descendencia, porque todo el universo de seguidores que van construyendo es un universo de chatura, porque en determinadas situaciones, ¿sí?, son más las decisiones unilaterales que las decisiones construidas en común, porque se confunde la idea de la autoridad con la idea de el autoritarismo. Pues vamos a hablar un poquito de esta diferencia, ¿sí? Y en definitiva, terminan siendo fenómenos efímeros que se disuelven a sí mismos, ¿sí? Ojo con estas cuestiones. Nunca la perdamos de vista como marco de referencia y nunca nos olvidemos de Espartaco, que tal vez, por lo menos como nos lo cuenta el relato, fue un excelente líder al que le faltaba esta horneada de estratega. Pero permanentemente nos podemos cruzar con grandes estrategas que en definitiva son pésimos líderes. Pero bueno, hablemos un poquito antes de referirnos específicamente. Voy a dividir esta presentación en dos partes. Quiero que charlemos un poquito sobre algunas cuestiones de liderazgo en general, a modo introductorio, porque a veces estos cortes de el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo empresario son medios mentirosos, ¿sí? Los fundamentos son exactamente los mismos. Lo que varía es el espacio social y la movilidad de ese espacio social. Pero, a ver, hagamos primero una breve compilación de algunas ideas centrales en torno a lo que es el liderazgo y después bajamos un poquito a la arena política. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Fernando, por lo menos mi opinión. Bueno, bárbaro. Vamos a propósito de los romanos, vamos a tomar un viejo principio del derecho romano que nos dice que el que calla otorga. Por lo menos así, en algún momento, por lo menos así el derecho romano contemplaba la libertad de los esclavos, ya que hablábamos de este tema. Pero otro día les cuento la anécdota histórica. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, si queremos hablar de liderazgo, es que desde ya que los líderes no son superhéroes. Lo opuesto a un líder, en todo caso, es aquel que se cree un superhéroe. Y por supuesto que un flaco favor le hacemos a aquel que, siendo nuestro referente, siendo aquel que nos guía, le hacemos creer que es un superhéroe. También otra fórmula para el fracaso. En todo caso, lo que nunca podemos perder de vista, que un buen líder no es aquel que genera
de por sí actos extraordinarios, más allá de que se pueda destacar y que por eso sea referenciado por otros, sino ante todo, un líder, un verdadero líder es aquel que, insisto, cualquiera sea el ámbito en el cual se desempeñe, tiene como principal misión lograr que las personas que lo acompañan den lo mejor de sí. El sentido del liderazgo es el sentido de lograr que las personas que me acompañan, sean un pequeño grupo, sean un equipo de trabajo, sean una comunidad, den lo mejor de sí, puedan progresar a partir de desarrollar sus talentos y se comprometan, en este caso sí, con una causa, con una misión común, en torno a poder dar lo mejor de sí. Por eso, ante todo, cuando hablamos de la actitud, recién les decía, ojo que un líder no es líder por lo que hace, sino que es líder por lo que es. Por lo cual, permítanme que remarque esto, el liderazgo es actitud con C antes que aptitud con P. Ambas cosas son necesarias, pero ante todo viene la actitud. Y a propósito de fenómenos y de compromisos emocionales, hablar de la actitud del líder, hablar de actitud no es otra cosa que decir, ¿sí? Una persona con actitud es aquella que es capaz de sostener a lo largo del tiempo un determinado sistema de creencias y de valores. Muchas veces en nuestro lenguaje corriente, cuando hablamos de actitud, lo asociamos con la idea de, bueno, un compromiso emocional, cuando uno a veces ve, no sé, un espectáculo deportivo y le reclama actitud, ¿sí? a los jugadores, dice, bueno, a ver, que pongan más, que se comprometan más. Por supuesto que hay una parte de un compromiso emocional. Pero la idea de actitud, y los invito a que tengan presente esto también, ante todo, es ser capaz de poder sostener a lo largo del tiempo un sistema de creencias y valores. Y cuando hablamos entonces de la actitud de liderazgo, de la actitud del líder, decimos que liderazgo es servicio y determinación. Servicio porque implica ese compromiso hacia los otros, hacia aquellos que conduce, en términos de ayudarlos a superarse, y determinación porque la verdad que la tarea de un verdadero líder tampoco es fácil. No sé si llega siempre al punto de inmolarse como Espartaco, probablemente no, pero sí decididamente implica un gran desgaste y un gran sacrificio. Y aquellos que han tenido la oportunidad de liderar en serio coincidirán seguramente conmigo en esto. Un pensador contemporáneo con el cual, a propósito de identificaciones, yo me identifico mucho, nos seguimos mucho, es un americano que se llama Simon Sinek. En uno de sus trabajos más conocidos, lo titula precisamente, y nos vamos a detener apenas un par de segundos en esto, los líderes, los buenos líderes siempre comen al final. El trabajo concretamente, ¿sí? Se llama Los líderes comen al final, y si a alguien le interesa se lo puedo facilitar, ¿sí? En algún momento como para que lo lea porque es muy interesante. Pero más allá de algunas de las cosas que nos cuenta Sinek en este trabajo, hay muchas que las comparto, otras no, pero no tenemos que estar 100% de acuerdo para poder tener una visión compartida en esto. Quiero hacerlos reflexionar un instante sobre el mismo título de la obra. Los líderes comen al final. ¿Qué querrá decir don Simon con esto? ¿Cómo interpretan ustedes esta expresión? Los líderes comen al final. A ver quién tiene ganas de comentarme algo.
que priorizan hasta cierto punto, ¿no? Como dijiste vos también, Fernando, Sí, priorizan en determinadas circunstancias al conjunto de personas que lideran o que pretenden liderar, ¿no? por supuesto, Julio. Y Rodrigo, ¿vos qué decís? Buenas, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Buenas ¿Cómo tardes andás, al resto de querido? los alumnos. Bien, todo en orden. En primer lugar, lo que digo básicamente es que, digamos, los líderes gozan al final del cuento. Mm, Es decir, que después de haber hecho un trabajo, digamos, con la gente a la cual, digamos, uno, digamos, está a cargo, etcétera, y cumple distintos metas, desafíos, objetivos, eh, una vez que lo concretan, digamos, es como que recién ahí uno puede llegar a estar tranquilo de que su trabajo lo hizo digamos, con mucha vocación en lo que en lo que implica, ¿no? La materia, básicamente, y también, como es, creo que gozan por ese lado, o sea, es decir, una vez que salió todo bien, a eso me refiero. por supuesto. Tenés razón, Rodrigo, tiene también mucha razón esto que acaba de escribir Sofía en el chat, ¿no? Como esa entrega hacia los otros, que decíamos esa vocación de servicio, como algo que había escrito Fernanda hace unos minutos cuando hablaba de la humildad del líder. La verdad es que cuando uno ocupa una posición de liderazgo, aunque a veces lo pierdo de vista, está siendo permanentemente observado. Totalmente. Y sus actos decididamente demuestran mucho más que sus palabras. De hecho, el título del libro de Sinek que le mencionaba recién, tiene que ver, y él lo cuenta en el prólogo, con una experiencia personal de su rol como coach, como consultor. Dice, en un determinado momento, él es contratado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, por la Marina, ¿sí? Para instruir o fortalecer la formación como líderes de los oficiales de la famosa Infantería de Marina. Y cuenta Sinek que, bueno, dice, yo desde el primer día que llegué, me di cuenta que había un montón de pilares sólidos sobre los cuales podía apoyar mi trabajo y me sentí muy bien porque, por ejemplo, vi que todos, marinos y oficiales, comían en el mismo lugar, que cuando les servían la comida, se la servían como uno a veces ve en la película, que van todos con la bandejita al mostrador y les sirvan, y los oficiales decididamente se ponían al final de la cola. Y hasta que todos los marinos no habían sido servidos, ningún oficial se servía, ningún oficial se sentaba a comer. Entonces, además, por supuesto, por ejemplo, de esa muestra de humildad, de esa muestra de genuina camaradería que se transmite, ¿sí? Los marinos se sentían, como bien lo decían ustedes, cuidados, ¿sí? Por aquellos que los iban a conducir en batalla. Las personas no necesitan sentirnos seres superiores. Vuelvo al tema de los superhéroes. No necesitan sentirnos seres superiores. No necesitan sentirnos invulnerables. Sí nos necesitan sentirnos firmes, sí nos necesitan sentirnos seguros de nosotros mismos, pero fundamentalmente se tienen que sentir protegidos por parte de aquel que comanda. Y vuelvo a insistir, ya por tercera vez, disculpen, a veces soy reiterativo, ya algunos de ustedes me conocen, no se es líder por el hacer, sino se es líder por el ser. Pero, ¿qué es lo que realmente hacen los líderes? Esto independientemente de cuál sea el ámbito en el que desempeñan, y también hay otra diferencia que me parece oportuno hacer, que es la diferencia entre el liderazgo puro y lo que significa la gestión. De nuevo, son cosas que está bueno que vayan de la mano, pero que no necesariamente tienen por qué hacerlo. Hay tipos que son excelentes para la gestión, nuevamente, y son horribles como líderes, y también hay buenos líderes que no son buenos gestionando, ¿sí? Nuevamente, si podemos poner todas las piecitas, ¿sí?, en la mesa, vamos a tener un liderazgo sustentable. Pero volviendo al tema de esta pregunta que casi retórica que me hago, porque así está la respuesta, cuando digo, ¿qué es lo que realmente hacen los líderes?
más allá de los objetivos de gestión. A ver, cuando me refiero a los objetivos de gestión, digo, si se trata de un funcionario, tendrá que llevar adelante las políticas públicas de aquel área en la cual esté involucrado. Si se trata de aquel que conduce una organización de la sociedad civil, tendrá que movilizar el cumplimiento de aquellos objetivos que tienen que ver con su causa. Si hablamos de quien conduce una empresa, deberá cumplir con las pautas de los grupos de interés de esa corporación. Pero independientemente de los objetivos de gestión, yo les decía, hay muchas cosas en común que trascienden cualquier ámbito. ¿Qué es lo que realmente hacen los líderes en su rol como tal? Y yo digo, hay 4 aspectos fundamentales que muchas veces se pierden de vista. El primero es inspirar a las personas. Inspirar a las personas, ni más ni menos, es lo que decíamos recién cuando hablábamos de Espartaco. ¿Sí? Construir una visión común, instalar valores, ayudar a las personas a encontrar un propósito, motivarlas, generar los incentivos, ¿sí? Para que ellas puedan progresar, puedan cumplir sus propias metas detrás de ese objetivo común. A veces, lamentablemente, en la práctica se confunde liderazgo con manipulación y son cosas decididamente, cuando a mí me hablan de una expresión bastante común, yo critico mucho lo que llamo algunos mitos del liderazgo, ¿no? Y uno de los que yo siempre digo cuando escucho hablar líderes positivos, líderes negativos. No, muchachos, no existen líderes negativos y líderes positivos. Existen líderes y manipuladores. ¿Sí? Son cosas distintas. No hay líderes negativos y líderes positivos. Existen líderes y manipuladores. El liderazgo es uno solo. El liderazgo tiene que ver, como decíamos recién, con la promoción de la gente a la que dirijo. Lo otro es manipulación pura. Y también tiene patas cortas, aunque a veces no parezca. Por eso hablamos de lo que tienen que hacer los líderes y decimos, bueno, inspirar a las personas, motivarlas, crear vínculos entre ellas. Hay un capítulo fundamental en esto que hoy no vamos a poder tratar por una cuestión de tiempo elemental, que es la formación del equipo, la formación de equipos. Con algunos poquitos de ustedes lo hemos trabajado ya en otro ámbito, en otro momento. Lo vamos a volver a trabajar con todos aquellos que se suben en breve. La formación del equipo, crear vínculos entre las personas y, por supuesto, y en un paraguas amplísimo, educar. Y que quede claro que cuando hablo de educar no estoy hablando necesariamente de instruir a las personas, de capacitarlas, de darle instrucciones de cómo cumplir con su rol. Estoy hablando de educar en un sentido amplio. La educación, ante todo, también tiene que ver con instalar valores. Y nuevamente volvemos a la actitud y al comportamiento. ¿Soy claro en esta idea? ¿Sí? ¿Soy claro en esta? Totalmente, sí, sí. ¿Sí? Bien, magnífico. Fernando, Sí, Julio. un comentario únicamente. Esto tiene que ver con la integridad del líder, ¿no? Por Es decir, con supuesto. que actúa, piensa y hace todo en forma alineada. El Es valor así, fundamental. una sola cosa, ¿no? El valor Porque fundamental. me refiero cuando hablabas de educar en sentido amplio, instalar Sí, valores. sí, sí. Sí, Porque esto no lo perdón. inventa, digamos, el líder. ¿Lo tiene o no lo tiene? Por Digamos, eso sería. decíamos que Sí, era la actitud antes que la aptitud. ¿Sí? Yo no te diría lo tiene o no lo tiene. Yo te diría lo cree o no lo cree. Porque no es un problema de algo que tenga que, ok. con un toque divino, ¿sí? No es algo que tenga que ver con una iluminación. Yo decididamente no creo en los líderes natos. Cuando me dicen, no, porque es un líder nato. ¿Qué nato? No hay ninguna constitución genética de líder. El liderazgo es un proceso de aprendizaje que puede ser distinto para todas las personas, porque cada uno de nosotros tiene su singularidad como seres humanos, pero el liderazgo es un proceso formativo.
que sí, como todo proceso formativo, arranca, por supuesto, de una creencia. Cualquier cosa, ¿eh? Ustedes vayan a aprender liderazgo o vayan a aprender matemática, ¿sí? Lo primero que tienen que instalar es una creencia, porque si yo voy a aprender matemática y lo primero que digo es, para mí los números no son, no, yo no nací para hacer números, ¿ustedes creen que van a aprender matemática? No, decididamente no. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si alguno de ustedes me dice, yo no nací para ser líder, bueno, listo, ya está, flaco, conversemos de otra cosa, no puedo hacer nada por vos. ¿Sí? Muchas veces cuando he tenido oportunidad, ya les digo, de trabajar con gente para ayudarla a formarse como líder, y me dicen, lo que pasa es que yo no soy un líder. Bueno, le digo, primero, lección 1, sacate eso de la cabeza, porque si no, no tiene sentido que trabajemos de aquí en más. ¿Sí? Y ya voy, Rodrigo, pero a propósito de esto que les decía, del inspirar, de motivar, de crear vínculos, de educar. También digo, son las cosas que uno se olvida de poner en su agenda cotidiana. ¿Sí? También muchas veces tengo oportunidad de interactuar con personas que tienen responsabilidades de conducción en distintos ámbitos y por ahí, café por medio, che, ¿qué hiciste hoy? Y hice esto, hice aquello otro, armé tal proyecto, armé tal cosa, ok. O sea, cuestiones de liderazgo no hiciste porque no te preocupaste por seguir insistiendo en la visión, no generaste motivación para las personas, no hiciste cosas para que se consolide el equipo. Bueno, ok, nadie se va a morir, podés hacerlo mañana, agendátelo en la lista de cosas para hacer mañana, porque podrás estar haciendo cosas buenísimas desde la gestión, pero no estás liderando. Rodrigo, ¿qué querés comentarnos? ¿Qué querés aportar? Que básicamente lo que quería aportar es que, digamos, un buen líder, ¿no? Tiene que tener en cuenta, en primer lugar, bueno, como bien decías, tiene que tener conocimiento, tiene que capacitarse, en términos de didáctica, es decir, de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Sí. Ese contexto. Y siguiendo un poco lo que decía Julio, sí, uno, o sea, antes de tomar una decisión, un líder tiene que analizar, evaluar, pensar y luego actuar. Por lo tanto, en ese contexto, lo que aplico yo en mi caso personal, ¿no? Con lo que me toca a mí, digamos, soy, digamos, referente en San Isidro, con un conjunto de personas, etcétera, yo lo que hago es aplicar siempre la fortaleza mental, independientemente de lo hablado. Y Sí, lo que me sí. pasa a mí en mi grupo, por ejemplo, esto creo que va a servir también, es que a veces tengo, o sea, muchos, o sea, hay muchos jóvenes que tienen mucho potencial, digamos. Ujú. Pero hay otras personas que también es como que se destacan también por otras cosas, o digamos, o tienen su esencia y brillo propio, digamos. Entonces, es como que los liderazgos en ese sentido se van dando solos, ¿me explico? Sí, sí. Bueno, el tema de O sea, la, el tema de la fortaleza mental lo hemos trabajado juntos en alguna ocasión y sabés que le doy un valor fundamental a esto como parte de claro, ese universo de competencias de líder. A ver, vuelvo a insistir en esto, cada ser humano tiene su particular singularidad y precisamente, inclusive hablando de motivación, ¿no? Es uno de los principios básicos de la motivación, tampoco me quiero divagar demasiado con esto, ¿no? Pero uno de los principios básicos de la motivación, nosotros decimos, es poder conocer a aquel que quiero motivar. Si no lo conozco profundamente, no descubro su singularidad. Y si no descubro su singularidad, por decirlo en términos sencillos, no sé por dónde entrarle. O sea que, claro, las personas tienen, más allá de que sea un proceso de aprendizaje para todos, las personas tienen sus propios procesos de aprendizaje. Fernanda, ¿qué nos querías decir? Te veía ahí con la manito levantada. Perchu. Sí, Ahí pensaba estamos, ahí exactamente estamos, que ahí uno estamos. cuando tiene, hoy tengo el teléfono más o menos, este, precisamente uno en un líder, el que está frente a un líder, ¿no? Lo que ve es que el líder piensa
dice y actúa todo en un mismo sentido, entonces eso es lo que va atrapando también, ¿no? Por Porque supuesto. este tipo no está diciendo una cosa, hace otra, no, tiene una sola línea ahí. Y Eh, eso creo que es lo que engancha, y de ahí Es hay una íntegro, digamos, hay una es íntegro. diferencia también, claro, hay una diferencia Exactamente. también con respecto a el líder que sea una persona técnica, si es un funcionario en gestión. Una cosa es ser técnico, que entonces hace lo que vos decías, el proyectito y lo armó y todo, pero eso no significa que sea un líder y que tenga un pensamiento estratégico. Por supuesto. A eso Primero, iba. primero y fundamental, coincido por supuesto con todo esto que decís, y si lo tuviéramos que resumir, como decía Julio, es un tema de integridad. Muchas veces me preguntan a propósito, bueno, por eso yo decía, una cosa es la gestión y otra cosa es el liderazgo. Ojalá en un determinado momento puedan ir de la mano, pero no necesariamente van de la mano. Y a mí algunas veces me preguntan, che, pero ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Y no voy a las boludeces que aparecen en las redes sociales, de los líderes hacen un líder es esto, un jefe es esto, es una estupidez, no tiene nada que ver eso, no se compren eso. Vos podés tener un muy buen jefe, que para mí, desde este punto de vista, significa tener un tipo, un gran gestor, tener un tipo justo, hábil para distribuir el trabajo, buen capacitador, etcétera, etcétera, pero le falta ese toque, ¿sí? Ese toque de emocional, ese toque de valores, que es lo que construye el liderazgo. Y se me dice, che, pero, ¿y para qué necesito entonces un líder? Y yo digo, la diferencia entre un líder real y un buen jefe, ojo, no estoy hablando de todos los ornitorrincos con los que alguna vez seguramente habremos tenido oportunidad o la desgracia de trabajar, que andan sueltos por ahí. No, estamos hablando de un buen jefe, como de un buen jefe correcto. Entonces, pero la diferencia entre un buen jefe y un líder, ¿sabes cuándo se nota? Se nota en los momentos de crisis. Porque en los momentos de crisis, ¿sí? Ahora, en breve, vamos a empezar a pasar avisos. Ahora, en breve, para los chicos que están siguiendo la diplomatura, el mes que viene vamos a hacer un seminario especial de liderazgo en situaciones de crisis, ya que les voy anticipando, les voy pasando el aviso. En los momentos de crisis, porque en los momentos de crisis, con un buen jefe las personas operan racionalmente. En los momentos de crisis, lo racional queda suspendido y los seres humanos somos emoción pura, emoción liberada. Entonces, si no tenemos esa conexión emocional que generan los valores compartidos, que genera la integridad, y bueno, es donde se desagregan los grupos, donde se acrecientan los conflictos, y ese tipo de cosas es un problema de liderazgo. Cuando yo veo un ambiente, insisto, que puede darse en cualquier espacio social, ¿no? Digo, un ambiente laboral para maquetizarlo de alguna manera, pero en cualquier ámbito social, cuando yo veo un ambiente donde todo está peleado con todo, donde todo es un permanente correveidile, donde viven todos con el serrucho afilado, no te puede dar vuelta porque todos se critican, son todo hipócritas, qué sé yo. Lo primero que digo es, no es que esto haya sido una reproducción del infierno en la tierra y que todas las personas hayan caído acá. El producto de un ambiente social disociado es el producto de la carencia de liderazgo. ¿Sí? Cuando más, ¿sí? Cuando más empiojado está socialmente un ambiente, te habla más de la carencia de líderes en ese preciso ambiente. Como yo les decía recién, no nos vayamos a creer que esto viene hecho de fábrica, a propósito de los grandes mitos y de aquello que yo habitualmente digo, los mitos que tenemos que derribar para realmente poder proyectarnos como líderes. Decididamente, ya lo había dicho, pero perdónenme también que reafirme esto, los líderes no nacen. Decididamente siempre se hacen. El liderazgo no es un punto de llegada, es un proceso. Es un proceso de aprendizaje y de permanente desarrollo. ¿Sí? Nadie nace líder y nadie muere, y permítanme esta paradoja,
Y nadie muere siendo un líder completo. Es un proceso de permanente formación, como las cosas realmente importantes en la vida. ¿Por qué digo que es un proceso de permanente formación? Porque, como les vengo diciendo, como todo proceso de aprendizaje significativo, siempre arranca de las creencias, porque implica cultivar determinados hábitos. ¿Sí? A ver, esto que yo les decía recién, por ejemplo, ¿sí? De encontrar la singularidad de cada uno, de poder educar a las personas, de crear vínculos entre ellas, se construye con pequeñas cosas cotidianas. Ahora, dentro de un ratito, sin ánimo de ser exhaustivo, le da una pequeña listita de prácticas concretas, pero para poder incorporarlas hay que tener el hábito de hacerlo, hay que tener la constancia, la disciplina, todo lo que implica construir un hábito. Y después recién de que hemos construido esto que llamamos los hábitos del liderazgo, podemos hablar de competencias, es decir, podemos hablar de habilidades concretas. Pero esto es un proceso, como todo proceso de aprendizaje. Por eso siempre digo que cuando hablamos de liderazgo, no hay ineptos, en todo caso hay incompetentes. ¿Sí? No es que haya líderes ineptos, que no tienen aptitud, en este caso con P. Hay incompetentes. Hay personas que han sido llamadas a cubrir roles de liderazgo y que no tienen las competencias para hacerlo. ¿Hasta acá vamos bien? Esta primera parte introductoria, ¿estamos bien? ¿Estamos todos acá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues muy bien, jóvenes amigos. Seguimos entonces y vamos a ir metiéndonos de a poco en algunas cuestiones todavía bastante genéricas, pero de a poco nos vamos a ir aproximando al campo político específicamente. Abramos este segundo mini capítulo diciendo lo siguiente. El líder, como uno de los principales puntos de partida, tiene que construir autoridad. Y alguien puede decir, pero pará, ¿qué me estás mostrando? ¿Una pirámide donde, bueno, el que está arriba es el que tiene la autoridad? ¿Sí? ¿En serio? ¿El que está arriba es el que tiene la autoridad siempre? Es mentirosa. A ver, ¿por qué me decís que no? Profe, lo que yo pienso es más que nada basando en que, por ejemplo, el líder tiene una responsabilidad y tiene autoridad. Ujú. En cuanto a lo que, a mi forma de ver es que el líder puede delegar la autoridad, puede delegar autoridad a sus seguidores, a su equipo, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en cuanto a la imagen, no necesariamente es así que es el dueño de la verdad o que es o quien tiene la razón en todo, sino que puede delegar esa autoridad, pero lo que no puede delegar es su responsabilidad ante las Ajá. acciones que llevan a cabo los miembros del equipo. Ok, vale, vale. A ver, lo primero que debo en este caso decirles es una cuestión que casi puede parecer como una trampa del lenguaje y probablemente lo sea. No confundamos autoridad con jerarquía. Permítanme que se los repita. No confundamos autoridad con jerarquía. Son cosas distintas. ¿Eh? Ya voy, Julio. Déjame redondear esta ideita. No confundamos autoridad con jerarquía. Yo puedo tener la jerarquía, puedo estar ahí en la pirámide, tener los galones, decir, soy el jefe soy el ministro, el secretario, el director, el gerente, ¿sí? El director técnico, el capo de la mafia, pero no necesariamente tener autoridad. Porque la autoridad real no es un fenómeno descendente,
La autoridad real es un fenómeno ascendente. La autoridad me la conceden. Si yo voy, la autoridad desde un punto de vista técnico, si lo quieren, no es otra cosa que lograr que una persona, como dicen algunos especialistas en el tema, que una persona deje en suspenso su facultad crítica y acepte. Entonces yo te digo, por ejemplo, che, vos, Julio, vos, Fernanda, vos, Verónica, háganme un favor, vayan y hagan esto, y ustedes van y lo hacen, porque se los pido. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, ok, he ejercido autoridad, pero no es la autoridad que me da que yo pueda ocupar o no un determinado cargo formal. Es la autoridad de que ustedes lo aceptan porque están reconociendo que aquello que les digo, que aquello que les pido, que aquello hacia donde los guío, es lo mejor para ustedes, para el grupo, para la organización. Y no necesita esto ninguna línea jerárquica. A ver, permítanme que les dé otro ejemplo de autoridad. Yo voy al médico, ¿sí? Siento mal, y porque estoy enfermo y porque no me curo solo. Voy con la expectativa de que me solucione un problema, ¿no es así? Entonces yo voy al médico, me atiende, el médico me dice, bueno, sí, mira, tenés esto, tomá, acá te voy a hacer una receta de una prescripción de unos remedios que tenés que tomar, andá, comprate esto, tomate uno de estos cada X hora, esperá un par de días, descansá, fíjate, y si no tenés, volvé a verme, presta atención que no te pase. Yo voy, salgo del médico, porque si no le voy a dar bola, no voy, ¿sí? Salgo del médico con mi recetita, voy a la farmacia, compro los remedios y me los tomo. ¿Sí? Y díganme ustedes, ¿dónde está el organigrama que dice que el médico tiene más jerarquía que yo? En ningún lado. No hay ningún tipo de relación jerárquica de por medio, pero sí hay autoridad. ¿Se entiende, no, la diferencia? Ojo, que esto es muy importante. El líder no necesita de la jerarquía. El líder no necesita de la jerarquía, pero sí necesita tener autoridad. Perdón, Julio, querías aportar algo, te dejé ahí colgado un rato, perdóname, pero quería redondear la idea esta porque después me disperso. No, no, perfecto, perfecto, Fernando. No, más o menos lo que quería decir es cierto. El líder quizá no necesita la jerarquía, pero la organización sí, ¿no? Es decir, sin Y jerarquía no depende, hay organización, ¿no? eh, O- la jerarquía existe en el mundo natural. Esto creo que en los últimos tiempos hay un debate, ¿no? Sobre Hay eso, un debate, sí. pero No, mira, yo te digo como lo veo yo. La jerarquía es un fenómeno natural. La jerarquía existe en el orden claro, natural. claro, El orden sí, natural es un orden jerárquico. Después podemos pensar claro, si lo formalizamos o no, o de qué manera lo formalizamos. Y podemos claro. construir una jerarquía más rígida o una jerarquía más centrada en valores y en liderazgos. La Claro. jerarquía, Depende también el tipo de organización, ¿no? por Porque, claro, supuesto, la jerarquía rígida, ¿sí? O la jerarquía que antepone al liderazgo tiene un nombre muy concreto, se llama burocracia. claro, Técnicamente, exacto, exacto, sí, sí, sí. técnicamente se llama burocracia. Sí, 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 sí. Una crítica que yo hago habitualmente en determinados ámbitos, pues digo, bueno, cuando quiero criticar a algún colega que por ahí no me gusta cómo se maneja algunas cosas, yo digo, el problema que tiene, lo he dicho muchas veces, el problema que tiene es que trata de reemplazar su falta de liderazgo con burocracia. ¿Sí? Y ese es un problema. ¿Sí? Ese Mm. decididamente es un problema. Pero dicen, bueno, pero ¿cómo hago para construir autoridad? Miren, hay dos cuestiones que son fundamentales. De nuevo, como todo lo que venimos diciendo, es un aprendizaje, y recuerden, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de creencias, de hábitos y recién después de competencias. Pero lo primero y fundamental es mostrar disponibilidad para solucionar los problemas de las personas. Si yo, cualquiera sea el tipo de organización en la cual me mueva, si yo no estoy disponible para solucionar los problemas de las personas, nunca voy a tener autoridad sobre ellas. Esos
jefes, entre comillas, que llegan a sus oficinas, despachos, escritorios todos los días, se encierran y lo único que hacen es estar a puertas cerradas o teniendo reuniones con externos y nunca, cuando alguno de sus colaboradores les plantea un problema y dicen, bueno, ahora no tengo tiempo, bueno, no te lo puedo solucionar, bueno, yo no está a mi alcance, qué sé yo, decididamente nunca van a poder construir una autoridad genuina. Y les pongo una cuestión muy elemental. Si con varios, pensémoslo de esta manera, ¿sí? Si un grupo de nosotros, ¿sí? Todos colegas, compañeros de este espacio de aprendizaje, pero sin ningún tipo de vínculo de autoridad entre nosotros, estuviéramos sentados alrededor de una mesa, haciendo un trabajo común. Y alguno de nosotros en un determinado momento tuviese en esa porción de trabajo, en ese trabajo puntual que está haciendo, algo que no puede solucionar por sí mismo. Somos todos pares, ¿sí? No hay ningún supervisor, ni gerente, ni coordinador, ni nadie al que podamos recurrir. ¿A quién recurrimos? Lo más elemental, alguien me va a decir, voy a recurrir a aquel que crea yo que tiene la capacidad para ayudarme a resolver mi problema. Porque yo puedo tener un tipo que lo considero macanudo, amigo de la vida, salimos juntos, pero si no creo que me pueda ayudar a resolver mi problema, lo sumo, haré catarsis y le dirá, che, mirá qué quilombo que tengo y no lo puedo resolver, pero no voy a recurrir a él. Recurro a quien le reconozco la capacidad para resolver el problema. Primer elemento de la autoridad, poder ayudar a aquellos a los que dirijo a solucionar sus problemas. Pero, y acá viene la segunda pata, yo puedo tener a alguien que yo sé que me puede solucionar mis problemas, pero si cada vez que recurro a él o que se me ocurre recurrir a él, recibo una evasiva, una negativa, en un determinado momento voy a decir, y corríjanme si no es así, ¿para qué voy a recurrir a fulanito o a fulanita si total no me va a dar pelota? Entonces, que me reconozcan capacidad, pero que no me sientan disponible, accesible, es lo mismo que si no me la reconocieran. Cuando yo reúno capacidad reconocida con disponibilidad, entonces construyo el cimiento de la autoridad real. Y el cimiento de la autoridad real se llama respeto. Cuando yo demuestro que puedo resolver problemas y que me involucro en eso y me arremango y meto las manitos en el barro, entonces gano respeto. Y es ahí cuando se empieza a construir la autoridad. Si voy a estar ausente, ajeno, con evasivas, de nuevo, podrá ser un excelente gestor, pero nunca un líder. Eso de no, lo que pasa es que no puedo ocuparme de esto porque tengo un montón de responsabilidades, estoy en 1000 cosas y el nivel de responsabilidad, muchas veces escucho estos discursos y lo primero que me saldría de adentro es, pará, flaco, flaca, bajate del pony porque te estás olvidando que es lo más importante, que como bien decía alguno de ustedes hoy, es cuidar a tus leales. Cuando vos construís una genuina autoridad, entonces estás dando un paso hacia algo fundamental, nuevamente, para un equipo, para un buen equipo de trabajo, que es construir una comunidad de valores, trasladado a otro nivel y, como decíamos en el principio de la charla, espartaco. Claro, esto ya lo dijimos y lo voy a pasar rápido porque Julio ya me lo expolió varias veces, para que todo este círculo cierre, hay algo que tiene que existir, que es la integridad. Como yo les decía, y de una forma bien sintética y exhaustiva, y no exhaustiva, perdón, hay algunas cosas que vos en la propia observación te das cuenta cuando alguien está construyendo un liderazgo sólido. Si vamos ahora a la práctica, ¿no? Porque muchas de las cosas que decíamos hasta acá
tenían que ver con esa primera parte, ¿no? Con el líder por lo que es. Cuando hablamos de la integridad, cuando hablamos de la disponibilidad, de la vocación de servicio, es el líder por lo que es. Hablamos un poquito de lo que hace, ¿no? Cuando hablábamos de inspirar, cuando hablábamos de motivar, de crear vínculos entre las personas. Bueno, ok. Permítanme que todavía lo puntualice mucho más. Y yo le digo, les hago una lista cortita. 5 cosas que los buenos líderes hacen todos los días. A ver, lo voy a decir a la cámara. Todos los días. A propósito de hábitos. A propósito de cosas pequeñas que nos permiten ir construyendo eso que llamamos liderazgo. Y en este hacer de todos los días yo digo, bueno, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer mañana con mi grupo, con mi equipo de trabajo, con los colegas del laburo, con los que comparten mi espacio político? ¿Qué es lo que puedo hacer? Dar muestras de confianza concretas en hechos puntuales hacia las personas. No hay ningún liderazgo que se construya desde la desconfianza. Hacer que las personas tengan un pequeño éxito, que se sientan valoradas, que sientan que pueden generar cosas. Enseñarle algo a alguien. Animarlos a que tomen riesgos. Y por supuesto, desde siempre, transmitir un mensaje positivo y movilizador. Si ustedes se anotan, como digo yo, simbólicamente dicho esto, en su agenda de mañana, hoy me voy a juntar con los pibes de tal espacio, me voy a juntar con los pibes con los que militamos, me voy a juntar con los pibes con los que trabajamos, me voy a juntar con los pibes que comparten esto, y tengo que ver, ¿sí? Y voy a ver si puedo darle alguna muestra concreta en un hecho de confianza a alguien. Y voy a ver si puedo hacer que alguien se sienta valorado públicamente y que tenga un pequeño éxito. Y voy a ver que de enseñarle, aunque sea una cosita chiquitita a alguien, y que alguien se juegue a dar un paso y a tomar un riesgo, y voy a transmitir un mensaje positivo. Entonces, en estas cositas chiquitas de la cotidianeidad es donde empiezo a construir un liderazgo genuino. Segundo capítulo, adentro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Permítanme, entonces, que en un tercer capítulo vaya a compartir con ustedes algunas cuestiones muy puntuales, que no contradicen todo lo anterior, sino que en todo caso marcan esa singularidad, ¿sí? A todo lo que decíamos anteriormente. No es algo que reemplace a nada de lo dicho, sino que complementa. Hablemos un poquito de liderazgo político. Hablemos un poquito. Aquello que llamamos el ámbito político tiene una característica puntual que no solamente se reproduce en lo que es un partido o que es lo que es en una repartición pública. Está en todos los ámbitos sociales. En todos los ámbitos sociales hay política, ¿sí? Ni hablar en las organizaciones de la sociedad civil, ni hablar en las empresas también hay política. Lo que pasa que en determinado tipo de organizaciones, esos juegos políticos se dan en determinado nivel de la estructura, ¿sí? Yo les puedo asegurar, en función de algunas experiencias, que es muchísimo más heavy la política, el nivel de acción política que se genera, o sea, en la alta dirección de una gran corporación, que las que se puede generar en un partido político o sindicato. Les puedo asegurar que es mucho más heavy, ¿sí? Es más, porque hay mucho más poder de fuego, entiéndanlo así. Pero bueno, independientemente de eso, cuando nosotros hablamos de un ámbito político, estamos hablando de un ámbito que, cualquiera sea el tipo de organización en la cual esté planteado, está dado por un permanente juego de poder. Un permanente juego de poder que no quiere decir que no exista en otros ámbitos, pero que en este caso se da como un eje central.
Y está claro que estamos en una época de grandes cambios, donde el gran desafío para los líderes políticos es poder encontrar un punto de intersección. ¿Sí? Los invito a pensar un poquito en este gráfico sencillo que tenemos sobre la izquierda, ¿sí? De la diapositiva. Encontrar un punto de intersección virtuoso entre tres aspectos fundamentales que construyen la política. Una cosa es la idea. Por supuesto que el liderazgo político no es neutro en cuanto a ideologías. Junto con determinados valores, que en este caso tienen que ver con una ética social, o si lo prefieren, con una moral comunitaria, respecto de la cual, o respecto a la cual tengo que dar respuestas, y por supuesto con la acción práctica y cotidiana. En términos sencillos, que decimos el territorio. Ahora, ninguno de estos elementos aislados, construye el liderazgo político. Para que exista un liderazgo político tiene que haber una combinación de las tres cosas. Ideas claras, valores inconfundibles y una acción concreta y permanente. Como todo concepto que aquí se plantea en un estado puro, en este gráfico de la izquierda, tiene sus deformaciones, porque la idea muy rápidamente se puede transformar en un dogmatismo. ¿Sí? El líder político no es un líder dogmático, sí tiene su orientación, sí tiene sus convicciones, sí tiene sus creencias en términos de orientación social, pero no es un tipo dogmático. La idea de la acción puede, por el contrario, cuando se deforma, convertirse en un mero utilitarismo de mientras sirva, todo vale. ¿Sí? Y la idea de los valores, cuando se contaminan, ¿sí? en comunidades naturalmente diversas, terminan llevándonos a abrazar un relativismo moral que no puede conducir a nada bueno. En todo caso, como está de moda decir, es el famoso tema de la doble vara. ¿Sí? El relativismo moral invariablemente nos lleva a estos fenómenos lamentablemente tan comunes en nuestros contextos de la doble vara. Lo que yo hago está bien, pero si vos haces lo mismo no está mal. ¿Por qué? Y porque somos dogmáticos. Es decir, de la misma manera que idea, valor y acción, ¿sí? Se combinan por la positiva, dogmatismo, utilitarismo y relativismo se combinan por la negativa. ¿Se entiende esta idea? Es un poquito abstracta, pero ¿se entiende? ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, está claro. Como caracterización de lo que es la acción política. Por supuesto, entiendan que cada una de estas cosas deberíamos, y podemos, y seguro que lo vamos a hacer en otro momento, profundizarlas en sí mismas. Quiero mostrarles un panorama general. Y ese microclima, y también muy acorde al clima de época, a esta época de grandes cambios, nos enfrenta a una serie de trampas. Yo lo llamo así. Las trampas del liderazgo político, las trampas de la acción política, las trampas que tenemos que aprender a eludir. Y si tienen dudas, observen a sus referentes y se van a dar cuenta, los referentes en general, no los propios, y se van a dar cuenta que invariablemente, de una u otra manera, todos estamos propensos a caer en estas trampas. Miren alrededor, miren el panorama político y se van a dar cuenta que el ego siempre manda y cuando el ego manda traiciona, que estamos rodeados permanentemente de aquellos llamados operadores que pretenden ser nuestro alter ego incorrecto, pero que en definitiva son los que nos separan de los verdaderos seguidores, que muchas veces en el afán de caer simpáticos y de dar hoy tan común un buen perfil multimedial,
estamos permanentemente pasados de coaching, que cuando estamos pasados de coaching nos termina devorando los propios personajes que construimos, que cuando nos devora el personaje nos olvidamos de una cosa fundamental, que es el territorio, que en un determinado momento, y acá me detengo apenas unos instantes porque lamentablemente es un fenómeno ultra común, nos encerramos en una torre de cristal, de seguidores, un círculo complicado. A ver, vamos a ponernos, y aquellos que han tenido y que tienen experiencia en este tránsito, piensen en lo que es hoy la vida, vamos a hablar de un humilde militante político. Se levanta a la mañana, ¿sí? Y va a su trabajo, que probablemente está vinculado al espacio político con el cual se identifica, ¿no? Pasa todo el día compartiendo cosas con personas que al estar en ese mismo espacio y probablemente por las mismas razones, también comparten el mismo espacio. Sale de su trabajo y se va al comité, a la unidad básica, al Ateneo, ¿sí? A la organización social, aquel espacio donde se vuelve a encontrar con las mismas personas con las que pasó todo el día en su trabajo. Llega los fines de semana y seguramente alguna mañana de sábado o de domingo va a ser trabajo territorial. ¿Con quién? Con aquellos con los que compartió toda la semana su trabajo, su militancia, etcétera, etcétera. En el corazón de todo eso está el líder. ¿Qué es lo que vive el líder? Exactamente lo mismo, pero multiplicado, desde su visión panorámica. Entonces, esto genera un efecto torre de cristal. Esto genera un espacio donde ese liderazgo se hace impermeable al entorno. Entonces, inevitablemente terminamos comprando un micromundo que nos aleja cada vez más de la realidad. Pónganle como condimento nefasto que en muchos casos existe esta práctica de que como vivimos en campaña constante, como en las redes sociales también nos refuerzan esto, termina siendo un 7x24 que no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera vocación transformadora que puede llegar a albergar una persona que genuinamente se quiere dedicar a la actividad pública. Permítanme que se los diga de esta manera, ¿sí? Si ustedes creen que estar genuinamente comprometido con la función pública, con el hacer algo por los otros, en cualquier espacio social o político que diga, tiene que ver con el 7x24, están equivocados. Se están comprando un virus mortal que tarde o temprano los va a carcomer. Salgan de la caja, ¿sí? Salgan de la cueva. ¿Soy claro en esta idea? Quedaron mudos, ya se me enojaron. Les dije algo que no les gustó y se me enojaron. No, no, Está no, bien, coincido. está claro, está claro. Sí, Lo sí. lamento si se enojaron. No estoy... Fagocitan entre No, ellos no, no, después. para nada. Bien, es un chiste. Siempre hay que tratar de tener una mirada amplia, jóvenes amigos. Claro. Por supuesto, construir lealtades, está todo bien. Esto forma parte, construir alianzas, edificar lealtades, forma parte del ABC, porque si no nos convertiríamos precisamente en dogmáticos, ¿sí? Por supuesto que hay que cuidar a los leales, porque si no caeríamos en este relativismo moral, ¿sí? A propósito de cine, otra imagen icónica, ¿sí? Para mí, esto sí imagino que la mayoría lo debe haber visto, ¿no? Cuando Don Corleone le dice al sepulturero, no viniste nunca y hoy que me necesitas venís a mí el día del casamiento de mi hija a pedirme un favor, a pedirme que mate por vos. Estás loco, ¿sí? En fin, como le digo a alguien muy cercano, muy querido,
en El Padrino, querés hablar de política, en El Padrino está todo. ¿Sí? Todo lo que tenés que saber está en El Padrino. Hay que decodificarlo. Vuelvo al eje, ¿sí? Más allá de lo cinematográfico. Por No, yo supuesto, creo que es muy claro, sí, sí, desde ya. No, pero hay cosas que es muy claro. las tenés que ver varias veces para terminar de arraigarlas, ¿no? No solamente De asimilar, internalizarlas para de uno. internalizarlas, Fer, claro. Por supuesto que no es sano crear frustraciones, resentimientos gratuitos. La política es acuerdista por naturaleza, porque la política tiene que exaltar el espíritu colaborativo entre las personas más allá de las diferencias. Esta es una cuestión también elemental. Independientemente de las diferencias, la esencia de la cosa pública es la de crear ambientes colaborativos donde podamos convivir. Para eso existen los estados como mecanismo organizador de las sociedades modernas. ¿Sí? Desde hace 300 años que tiene forma los estados modernos. Es para recrear estadios colaborativos. Cuando alguien construye política de una manera agonal, ¿sí? Lo que está haciendo en realidad es poniendo los cimientos de una anhelada tiranía. Y no quiero ser excesivamente teórico y filosófico, es real. ¿Sí? Cuando alguien contempla como mecanismo de construcción política la mirada agonal del otro, ¿sí? Una mirada agonal del otro, bueno, decididamente lo que está haciendo es está edificando una tiranía, sea en el plano interno de su espacio, o sea en un espacio todavía mucho más amplio de la comunidad o de la sociedad a la que atiende o a la que pretende servir. Y permítanme cerrar este otro capítulo y voy con Julio. También es sano para todo líder político aprender cuándo debe retirarse. Tengo un cuarto mini capítulo para los últimos minutos que tienen que ver con un safari que les voy a proponer, pero antes de nada quiero escucharlo a Julio. Julio. No, lo que te quería comentar, Fernando, es esto, si no podrías desarrollar 2 minutos nada más esto de la política agonal. Yo supongo que, que es la falta absoluta de colaboración y el enemigo, ¿no? Como Cuando la única forma de interlocutor, no sé. para decirte Porque en algo, forma algo de agonal la política tiene, ¿no? Algo de agonal tiene, por ¿no? supuesto, pero la política tiene momentos, ¿sí? Tiene momentos competitivos y momentos colaborativos, como toda relación humana. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que si yo te dijera, vamos a generar algún tipo de espacio de construcción política, si yo te dijera, no, bueno, mira, te voy a vender un auto. ¿Sí? Hay momentos en los Correcto. cuales te voy a vender un auto y te voy a decir, flaco, este auto vale, no sé, $10.000 porque mirá que lo tengo poco andado. Y vos vas a decir, no, pero mirá, el rayón y a mí sí lo tengo que arreglar. ¿Y cuándo le hiciste el último cambio de filtros? Y bueno, pero en un determinado momento yo tengo que convenir que vos te tenés que llevar el auto y quedar conforme, y vos tenés que convenir que yo me tengo que quedar conforme con lo que me paga el auto. Esto es cualquier vínculo humano. ¿Sí? Sí, 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 claro. Cuando hablamos de liderazgo, evidentemente uno tiene que sumar voluntades. Y cuando hablamos en cualquier espacio, cuando hablamos, insisto, en, insisto, en cualquier espacio, ¿no? Insisto, no solamente en un espacio de políticas públicas. Sí, claro, por supuesto que sí, Fer. Pero, y es lógico que en un momento competitivo, yo para aglutinar seguidores, para unir voluntades, busque la confrontación con el otro. Ahora, una cosa es la etapa de confrontación, otra cosa es la etapa de construcción. Si mi Claro, única claro. metodología para construir política pasa más por exaltar los defectos de otro que las virtudes propias, entonces esto lo que decimos es una construcción agonal. Lo mío sirve en tanto y en cuanto tengo un enemigo. Mm. Cuando dejo de tener un enemigo,
¿sí? Cuando dejo de tener un enemigo, entonces dejo de tener capacidad política. Y la capacidad política, si nosotros vemos la acción política como una cuestión transformadora, tiene que ver con cambiar realidades, no con estar permanentemente confrontando, porque si no, Claro, la claro. construcción de poder pasa a ser un fin en sí mismo, Mm, que es lo que nos bien. mete en esa trampa del microclima. ¿Sí? Estamos plagados de ejemplos, ¿no? Estamos Oh, plagados de ejemplos. Está lamentablemente, bien, está bien, lamentablemente. bien. ¿Sabes Está por claro, qué? está claro. Como te digo Mm, hoy, como te decía hoy, porque sobran estrategas y faltan líderes. bien. Ojo, tengo un profundo respeto por el concepto de estrategia. ¿Eh? A mí normalmente, claro, en mi laburo me reconocen como un gran estratega, pero de nuevo, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Si uno Ujú. puede, pero la estrategia como tal, no me quiero desviar, no es otra cosa que un patrón de decisión frente al conflicto. Si no hay conflicto, no hay estrategia. ¿Sí? Mm, Ahora, claro, si claro. todo tu accionar es estrategia, significa que permanentemente estás generando conflicto. Ok. Y si permanentemente estás generando conflicto es cuando construís. Bien, bien. ¿Sí? Ok. Entonces, si lo vamos a ver en lógicas de poder de un espacio de gestión pública, es oficialismo, ¿sí? Es lo mejor que me pueda pasar es que desaparezca la oposición, porque entonces mi poder, el crecimiento de mi poder es ilimitado. Entonces, en lugar de sumar a un espacio colaborativo a la oposición, lo que trato de hacer es de erradicarla. Para erradicarla voy a utilizar el poder de fuego que tengo, ¿sí? Para sacarla del juego. Y en el medio de sacarla del juego caen unos cuantos. Si yo soy oposición, mi mecanismo agonal de construir poder es que al oficialismo le vaya lo peor posible. Claro, Entonces, caen todo, unos cuantos, inclusive propios, ¿no? Propios también. obviamente, insisto, Obviamente, obviamente. ojo, a mí no me asusta el conflicto, al contrario, digo, el conflicto forma parte de la naturaleza humana, tanto en De pequeños acuerdo. círculos como en grandes círculos. Y no creo que Mm, todo conflicto necesariamente tenga que tener una salida negociada. Hay conflictos que pueden tener una salida negociada y conflictos que no. Hay claro, a conflictos en eso los que apuntaba, en hay definitiva, conflictos en los claro, que se claro, puede claro. acordar y conflictos en los que no se puede acordar. Yo utilizo una De frase acuerdo. siempre, yo no negocio con terroristas. ¿Eh? Un ejemplo, claro. Entendelo como concepto general. Yo no negocio con terroristas. ¿Sí? Claro, claro. No negocio con terroristas. Porque lo que estoy haciendo, estoy detrás de una fantasía cooperativa, lo que estoy haciendo es alimentando el conflicto futuro. Eso es una lectura, eso que te acabo de decir, más allá de la simplificación, es una lectura estratégica. ¿Sí? Bien, Es bien. una lectura Ok. estratégica. Ahora, no todo puede ser así y no todo permanentemente puede centrarse en el ellos o nosotros porque entonces no construí nada. ¿Sí? Yo Bien, en bien. cualquier espacio que atravieso, insisto, tenga que ver puntualmente con la vida pública o no, donde el concepto es, ellos son los feos, sucios y malos y no se puede ir a ningún lado y vamos a ser felices en el momento en que los exterminemos, ya No, claro. me enciende cuanto menos luces de alerta. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Claro, claro. Ok. Bueno, Gracias. en un pequeño capítulo final de este encuentro, estos últimos 20 minutitos que vamos a compartir, quiero jugar un poquito con algunas metáforas a propósito de los ámbitos políticos. Porque muchas veces se dice, la política es una jungla. Y más allá que por esto mismo, inclusive, que recién conversábamos con Julio, la verdad que no me gusta mucho la idea de la política es una jungla, al menos en el sentido que se emplea, ¿no? En todo caso, podríamos decir, peor bicho que el ser humano no hay, con lo cual la jungla es nuestra cotidianidad. La jungla es nuestra cotidianeidad en realidad. Pero como una metáfora de esto, permítanme que les cuente un poco desde mi humilde mirada, un poco cómo es la jungla más corriente en los espacios políticos, por lo menos en los que yo he transitado. Insisto, no me refiero exclusivamente a la
actividad pública, sino también me refiero al mundo de la sociedad, de las asociaciones civiles, al mundo de las empresas. En general, hay 4 tipos de bichitos, ¿sí? Que se puede, sí, Welcome to the Jungle, Fair, así a full. Hay 4 tipos de bichitos que ustedes van a poder encontrar muy fácilmente, o que van a poder identificar muy fácilmente. Es muy seguro que en cualquier grupo de trabajo que tenga que ver con la actividad política, ustedes se van a encontrar con osos. Una metáfora que uso a menudo. ¿Y los osos cómo son? Y los osos son prepotentes desde la imagen, los osos son territoriales, los osos van para adelante, tienen una prepotencia de trabajo importante, se abren paso de la forma que pueden. Y los osos, si no les invadís su territorio, no joden a nadie, ¿eh? Ojo. Algunos, no todos. Algunos, no todos. Yo creo que es muy bueno. Es muy bueno tener algunos osos, ¿sí? En nuestro espacio y en la construcción, porque son los tipos que siempre se van a poner la mochila, siempre se van a cargar la mochila con las cosas que hay que encarar, y los osos suelen ser buenos líderes, ¿sí? Suelen ser buenos líderes en muchas de estas cuestiones que decíamos hoy, ¿no? La disponibilidad respecto de las personas, el ganarse el respeto, ¿no? El no esquivarle el bulto. Me gusta, disfruto mucho trabajar con osos. Hay muchos tipos que son tortugas, ¿sí? Que por ahí no tienen esa idea. No lo veas tanto como fuerza de choque, fuerza de laburo, no necesariamente choque. Un líder territorial que hace laburo barrial es un flor de oso y lo quiero en mi equipo. Hay tipos que son tortugas, que uno les puede criticar su accionar por la lentitud, porque los ve que van despacito, nos parece que les falta ímpetu. Pero ojo que si una tortuga se da vuelta y después la volvés a poner, la tortuga sigue caminando siempre para el mismo lugar. Las tortugas son persistentes. Por ahí no son los tipos que claman por posiciones de liderazgo, a veces no son ni siquiera buenos gestores, pero ojo que las tortugas acompañan y acompañan con regularidad. Después están las águilas, lo que yo creo, las águilas parecen como que están distantes, sobrevolando todo, teniendo probablemente una visión estratégica importante, pero decididamente no se van a ensuciar demasiado. Operan cuando tienen que operar. En muchas organizaciones, a propósito de esta metáfora que comparto con ustedes, osos y águilas son buenísimas combinaciones cuando uno tiene que formar equipos. Y después están las cucarachas. ¿Qué piensan ustedes de las cucarachas? A pobres cucarachas, nunca tuve la oportunidad de hablar con una, por ahí todos les cargan, ¿no? Pero vamos a convenir que la imagen las mata y que probablemente algunos comportamientos también. Porque en definitiva lo que uno observa de las cucarachas es que cuando se prende la luz, todas escapan. Y para las cucarachas, el prender la luz es la situación de crisis, es la amenaza. Entonces, lo que significa que hay muchos tipos que cuando aparecen las difíciles, cuando aparecen las crisis, escapan. Yo no quiero cucarachas en mi equipo, en ningún ámbito. Pero bueno, hay que fumárselas porque lamentablemente, al menos como dicen los estudiosos de la zoología, lo más probable es que nos sobrevivan a todos. ¿Sí? Siempre va a haber cucarachas. Pero ojo, no nos confundamos. Son eso, cucarachas. Es la Independientemente. metáfora también del barco que se hunde, las ratas, ¿no? Por supuesto.
Yo uso otra metáfora animal con la que me siento mucho más identificado de esto, que es lo que yo llamo, en general, para mis equipos de trabajo siempre trato de inculcarles esta idea de lo que yo digo, generar una cultura de lobos. ¿Sí? A mí me gusta, les confieso, ¿no? Aprovecho que estamos entre nosotros, les confieso. A mí me encanta hablar de mi manada en cualquier ámbito en el cual me muevo. Y permanentemente hablo de esta idea de la cultura de lobos. Y permítanme que les diga por qué, que les explique por qué en unas breves imágenes. Porque los buenos líderes, cuando el terreno está difícil, son los que van adelante y los que le abren el terreno al otro, como hace el alfa de la manada. ¿Eh? Si el terreno está difícil, yo les abro el terreno al otro. Porque cuando el terreno dejó de estar difícil, cuando el terreno es lo habitual, soy uno más, a la par del resto. Porque cuando tenemos que cazar, cuando tenemos que alimentarnos, entonces trabajamos como un equipo y coordinamos perfectamente nuestras acciones. Esta foto en particular a mí me encanta. Muestra hasta qué punto el instinto animal, en este caso, forma una coordinación perfecta, ¿no? Fíjense, deténganse un poquito en esta imagen, ¿no? Fíjense en este caso, el alfa, ¿dónde está? Nuevamente, ¿no? Al frente, en el momento de enfrentamiento. ¿Y quién lo secunda? El lobo más corpulento de la manada. ¿Y el más débil dónde está? Atrás de todo, más protegido. Esto significa que estos bichitos instintivamente entienden cómo coordinar sus acciones y cómo distribuirse roles en función de lo que cada uno puede dar. Porque cuando alguien está herido, cuando alguien está viejo, cuando alguien está enfermo, toda la manada lo cuida. Porque lo peor que puede hacer un líder es echar a la gente de su lado cuando está en la mala. Como digo yo, a los enfermos no se los tira por la borda nunca, ¿sí? Se los banca hasta el final. Porque nos damos el permiso de jugar, de tejer otros vínculos, aún siendo animales salvajes. Porque los buenos líderes, y a propósito de algo que decíamos al principio, me parece que está bueno, ¿no? Como una de las últimas ideas, los buenos líderes nunca se despreocupan de los cachorros, porque a propósito de legados y a propósito de formar nuevos líderes, permanentemente están apostando a las nuevas generaciones. Un famoso novelista inglés de principios del siglo pasado, en realidad indio, pero de la época en que la India todavía era colonia inglesa, Rudyard Kipling, muy famoso por una novela que se llamaba El libro de las tierras vírgenes, que probablemente muchos la identifiquen en términos de lo que después fueron sus adaptaciones cinematográficas, sobre todo en el cine infantil, aparte de los estudios Disney, bautizada como el libro de la selva. ¿Le suena, no? Las peliculitas estas del libro de la selva. Sí. No, no tuvieron infancia, dirán. Sí, No, bueno, sí, sí. el libro de Es la muy conocido, sí. el libro de la selva, en realidad es la narrativa de una novela de Rudyard Kipling que se llama El libro de las tierras vírgenes, que efectivamente, como en las películas de dibujitos, nos cuenta la historia de un niñito humano, de Mowgli, que es criado por los lobos, ¿sí? En realidad, en la película, para los que han visto las películas en sus distintas versiones, la relación de Mowgli, la película está enfocada en Mowgli y en la relación también con un oso y con una pantera buena, esquivando los ataques del malvado tigre.
En la novela original, Kipling pone mucho, pero mucho más énfasis en la experiencia de Mowgli criado por los lobos. ¿Sí? Kipling también era un gran admirador del comportamiento lobuno. Y dice en el mismo prólogo de esa novela, sí, esa era La serpiente, Fer, la de Confía en mí. En la misma prólogo de la novela, Kipling dice, la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Y más allá de la metáfora, para mí representa una magnífica construcción de lo que creo que es el verdadero liderazgo. Por eso, a propósito, si bien los osos me gustan, en términos de la primera metáfora, me parece bien tener alguna águila, no desprecio las tortugas y he aprendido a convivir con las cucarachas, decididamente prefiero a los lobos. Jóvenes amigos, nunca pierdan de vista que el liderazgo, decididamente, por todo lo que decíamos al principio, no debe ser tomado como un rol fundamental, como un rol transitorio, como un rol temporal, sino que más allá del lugar que ocupe siempre es un proyecto de vida. Por esto que decíamos de la vocación, del servicio, y poder ser buenos líderes es estar en condiciones siempre de hacernos la pregunta correcta. Que la pregunta correcta no es qué estoy haciendo ni cómo lo hago, sino la pregunta correcta siempre es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si hablamos de liderazgo en el ámbito político, esto significa nunca perder de vista que estamos donde estamos para transformar realidades. Esto es lo que tiene que ver con el sentido del propósito. Esto es lo que tiene que ver, en definitiva, con dejar nuestra huella, cualquiera sea el espacio por el que transitemos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Excelente, sí, excelente. Bueno, estamos ya cerquita, Excelente. quedan apenas unos minutitos antes de la hora comprometida para liberarlos, por lo cual no quiero, por supuesto, a disposición de todos, pero no quiero extender mucho más de esto, pero sí, y ya que han sido tan amables en acompañarme, ¿me permiten que les pase un chivo? Ya que hablamos de animales, ¿les puedo pasar un chivo? ¿Me Por autorizan a que les supuesto. pase un chivo? ¿Puedo pasarles un chivo? Bien, entonces Sí, les paso un chivo, sobre todo para aquellos amigos que se han sumado hoy a este seminario. Tengan en cuenta que Fundación Apolo, junto con la universidad, con el aval de la Universidad Abierta Interamericana, desarrolla esta diplomatura en pensamiento y acción política. Lo que ustedes han participado hoy es en un pequeño seminario que está construido sobre la base de un programa donde precisamente trabajamos en distintas competencias para formar líderes políticos, ¿no? Mezclando lo que es agenda de actualidad con este tipo de seminarios donde apuntamos ya por ahí con un poco más de detalle de formar este tipo de competencias. Y la verdad que está permanentemente abierta, la diplomatura está concebida con un esquema muy flexible que permita que que el que esté interesado se pueda sumar casi en cualquier momento. Hay permanentemente actividades de todo tipo y realmente creemos que es un programa muy completo. Nos encantaría que aquellos con los que hoy se suman por primera vez pudiéramos tenerlos permanentemente acompañándonos acá con Fernanda, con Agostina, con Ulises, con Gustavo, con Rodrigo, con varios de los que hoy estuvimos acá presentes, con Lucila, que se había sumado ahora en la segunda mitad. Estamos ya trabajando hace varios meses, pero como les digo, el sistema es muy dinámico y permanentemente estamos sumando nuevos integrantes a este espacio de aprendizaje que en definitiva es. Por lo cual, independientemente de que algunos de ustedes seguramente ya les debo haber mandado alguna información sobre la Diplo, tengo presente que alguno de ustedes ya ha podido ver algo, pero aquellos que
sienten algún tipo de curiosidad de ver cómo está planteado el programa de Aquí en Más, si tienen interés de sumarse. La diplomatura es muy accesible, digo, en temas de recontra accesible en temas económicos. Fundación Apolo es una fundación sin fines de lucro. La Universidad Abierta Interamericana en esto colabora también gratuitamente, con lo cual los aranceles son bajísimos. Si alguien quiere realmente contar con mayor información sobre la Diplo, puede tomar ese código QR que tiene en pantalla, los va a dirigir a un grupo de WhatsApp para no complicarnos ahora en darles más detalles y abusar de la tolerancia de ustedes, pero aquellos que quieran saber más sobre la Diplo y no les hayamos enviado un material, pueden tomar el código QR en pantalla. Esto los va a derivar a un grupo de WhatsApp donde les vamos a empezar a pasar material, tanto de forma pública como por privado, ampliaciones al que lo requiera. ¿Estamos con esto? Bien, bien, bien. Bueno, jóvenes, ahora sí, Bárbaro, Fer. hasta aquí lo mío. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Disfruté mucho el espacio, más allá de ser un espacio introductorio de muchas de estas cosas que, bueno, algunos amigos presentes, como decíamos, las vamos a seguir trabajando y profundizando. Espero que aquellos que se sientan movilizados a estas cosas se puedan sumar también. Les agradezco porque disfruté mucho de la conversación con ustedes y espero que hayan sacado cosas en limpio que les puedan servir para seguir trabajando en estas cosas. ¿Ok? Muchas Perfecto, gracias. Fernando, un gusto, gracias, gracias por todo, gracias. Siempre un placer. A disposición para cualquier consulta, mandan el código QR o, por supuesto, aquellos que tienen mi celu, que creo que la mayoría por ahí lo tiene, cualquier consulta por celu también, a disposición.